Ve abriendo tu Biblia, por favor, en Santiago capítulo 1. Estamos llegando casi al final del capítulo 1. Son 5 capítulos, vamos avanzando ahí en esta carta tan, no sé cómo llamarla, poderosa, ¿no? Pero toda la palabra es poderosa, ¿verdad? Tan exhortativa, ¿no? No sé, o sea, tan confrontante, ¿no? Porque es lo que Santiago quiere, ¿no? Confrontar a sus lectores, pues con la palabra, ¿no? Y poder ver su condición, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, a eso venimos realmente. Venimos a adorarle, venimos a conocerle a través de su palabra, pero a la vez, al conocerle, nos vamos conociendo nosotros, ¿verdad? Vamos entendiendo quiénes somos y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, la transformación que Él quiere hacer a través de su palabra, ¿verdad? Y es una oportunidad más para que Dios sobre nosotros. Así que voy a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy, verso 22 al 25. Ya no vamos a terminar hoy el capítulo 1, pero vamos a leerla, voy a leerla y después de eso oramos, ¿les parece? Para que Dios nos guíe a través de su palabra. Dice así el verso 22, ¿ya estás ahí? Santiago 1:22. Bien. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por habernos dejado esa luz en la oscuridad, Señor. Tu palabra es esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Señor, es lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy abrir tu palabra y meditar en ella, sabiendo que es tu palabra, no es palabra de hombres. La escribieron hombres, pero tú fuiste con tu Espíritu Santo quien inspiró estas letras, Señor. Y es un mensaje para todos nosotros el día de hoy, Señor. Y yo quiero pedirte que tu palabra obre esta mañana en nuestro corazón, Señor. Cumple el propósito por el cual la has enviado, Señor. Y la has enviado hoy a nuestras vidas, Señor. Que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, redarguyéndonos, trayendo convicción de tu verdad a nuestras vidas. Y aún una vez más, Señor, confrontándonos con ella misma, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de escudriñarla y a la vez que tú escudriñes nuestros corazones, Señor. Por favor, Padre, sé que lo decía hace un rato, tiene poder y sabemos que tiene poder y te pedimos eso, que obres con poder en nuestros corazones y vidas, Señor. No queremos salir de aquí igual que como entramos, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos a través de ella, Señor. Lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, pero ser hacedores de la palabra, ¿verdad? La semana pasada, solamente para recordar, dar una breve introducción, vimos el cómo recibirla, ¿verdad? En las pruebas, ¿no? Porque el contexto viene hablando de las pruebas, ¿no? Cuando Dios permite que seamos afligidos en diversas pruebas, pasamos por pruebas, nuestra fe es probada, sabemos que lo que es probado es nuestra fe, y la idea es que nuestra fe sea la que nos sostenga firmes, ¿verdad? Eso es lo que debe de suceder, pero la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que ahora hable de la palabra, porque necesitamos la palabra, ¿verdad? Necesitamos sabiduría, ya dijo el apóstol Santiago, necesitamos sabiduría, pídela, ¿verdad? Pero pídela, ¿cómo? ¿Recuerdas? Con fe, no dudando nada, ¿verdad? Y esa sabiduría y esa fe misma proviene de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad? Este pasaje es muy claro y contundente en cuanto a esto. La necesidad que como creyentes tenemos, no solo de escuchar y meditar en la palabra, sino sobre todo de obedecerla. Eso es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Ser obedientes a lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Porque el oidor olvidadizo precisamente se convierte en un religioso. ¿Recuerdas lo que hemos visto en Santiago? Santiago quiere mostrar lo que es una verdadera religión, cómo se ve una verdadera religión. Ese es el propósito de Santiago.
y antes de llegar a mostrarnos cómo se ve, nos muestra cómo ocurre eso. Y es a través de su palabra, ¿verdad? Para empezar, vimos cómo la semana pasada nos enseñó cómo debemos de recibir la palabra. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos que venir delante del Señor con una disposición de todo corazón a renunciar a aquellas cosas que Dios nos pide, ¿verdad? Déjame recordarte esto, verso 19, voy a leer desde ahí para recordar el contexto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, ¿qué cosa recuerdas? Oír. Y aquí dice ser oidores, ¿verdad? Pero no solo oidores. Entonces está bien oír, no es que esté mal oír, pero sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿no? Y hablamos de eso, una disposición de venir al Señor y a su palabra, ¿no? Así, con una disposición ya del corazón, de rendir aquello que Dios nos pida. Esa es la diferencia. ¿Para qué? Para poder recibirla correctamente. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con, ¿recuerdan cómo? La actitud, mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre, la palabra implantada, veamos eso. ¿Qué adjetivos le da, ¿verdad? ¿Qué características le da Santiago a la palabra implantada? O sea, que puede, como una planta, echar raíces en nuestro corazón, puede implantarse, injertarse también se traduce así. Creo que eso lo deja muy claro, ¿no? Que la palabra pueda echar raíces en nuestros corazones y pueda encontrar lugar ahí, ¿no? Y dice eso, ¿no? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Como dice Pablo, de este siglo presente, ¿no? En el que vivimos. La palabra, necesitamos la palabra como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, necesitamos esta luz en nuestro camino. Es una necesidad para todos nosotros. Y Santiago se encarga de mostrar esa necesidad a través de los siguientes versículos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores, ahí lo dice, ¿no? Si ella dijo, todo hombre sea pronto para oír, ¿verdad? Pero aquí ahora está diciendo, y también sea pronto para hacer. ¿Se dan cuenta? Ser hacedores de la palabra. La palabra hacedores indica un estilo de vida caracterizada por obediencia a la palabra de Dios. ¿Okay? Realmente se trata de fe. ¿Okay? Por eso dice que la fe viene por la palabra de Dios. Porque cuando Dios te muestra algo y muestra lo que está pasando en tu corazón y algo que está mal, y algo que tienes que corregir, de lo cual tienes que arrepentirte, lo que tienes que hacer es, por medio de la fe, obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Por qué la fe? La fe es una certeza, una convicción, es creer en Dios, es creerle a Dios, ¿verdad? Eso es la fe. ¿Y qué pasa? Cuando Dios te muestra algo, tienes que creer lo que Dios está diciendo. Tienes que creer que lo que Dios te está mostrando, que es malo para ti, realmente es malo para ti. Porque el mundo y Satanás y tu carne van a decir, no, no es malo, es bueno. Pero si Dios dice que es malo, eso es suficiente para nosotros, ¿verdad? O por lo menos así debería de ser. Entonces, ¿qué tanta fe tenemos? Ahí se va a ver si realmente hay una fe sincera. Tenemos que ser hacedores, obedientes a la palabra de Dios. Esta misma palabra, el apóstol Pablo, solo se usa en estos versículos de Santiago y una vez en Romanos capítulo 2, déjame citarlo, versículo 13, Romanos 2:13. El apóstol Pablo también lo usa, él entiende lo mismo y dice así, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, ante Dios. No son solamente los que vienen y escuchan, los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen, los que obedecen la palabra de Dios. ¿No? Pablo lo deja así y muy claro. O sea, que tú vengas y escuches, eso no te hace justo delante de Dios. Lo que te hace justo delante de Dios es obedecer a la palabra de Dios, obedecer a la voz de Dios. Y eso comienza desde el Evangelio. Cuando nos es anunciado el Evangelio de Jesucristo, y todos sabemos cuál es el Evangelio, y si no lo sabes, déjame recordártelo. El Evangelio es que Jesús, siendo Dios, dejó su trono, dejó su gloria, vino a este mundo tomando un cuerpo humano,
naciendo en el vientre de una mujer virgen, ¿verdad? Naciendo, ¿no? Y creciendo, siendo un hombre, mostrando a un pueblo que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y muriendo en una cruz por el pecado de la humanidad. Pero Jesús no se queda muerto. Al tercer día resucitó, ¿verdad? Mostrando quién era, que en verdad Él era quien decía ser. Y Él es el Salvador, porque Él ha muerto por nuestros pecados en la cruz. Y Él ascendió al cielo y el día de hoy está gobernando. Él es el Señor, ¿verdad? Él es el amo y Señor. Está en su trono a la diestra de Dios. ¿Pero qué implica eso? Implica que tú y yo somos pecadores, ¿verdad? Eso es lo que implica. Jesús vino a morir por el pecado del mundo. No vino a morir por el pecado de algunos. Vino a morir por el pecado de todos, porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y desde ahí implica algo, obediencia. Obediencia a eso, obediencia al Evangelio. ¿Obedecer qué cosa? Simplemente esto, soy un pecador. Necesito un Salvador. Jesús es mi Salvador. Ahí comienza la obediencia a la palabra de Dios. Desde ese punto comienza. Y de ahí en adelante necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Como cristianos no debemos de conformarnos tan solo con escuchar la palabra de Dios. No debemos de conformarnos ni siquiera con estar de acuerdo con la palabra de Dios. Que muchos vienen y escuchan y, ay, no, estuvo muy bien eso que dijo, estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Sí, pero no lo aplicas en tu vida. Eso no pasa nada en tu corazón. Tienes que poner en práctica todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso dice, ser hacedores, no tan solamente oidores. Los oidores son aquellos que se reúnen a escuchar un discurso, los que están presentes y escuchando. Y esos hay muchos, ¿verdad? Muchos. Muchos son los que se reúnen a escuchar la voz de Dios. En diferentes contextos, iglesias, muchos. El día de hoy, ¿sabes cuántas personas están disponiendo su tiempo, 1 hora, 2 horas, en este momento para concentrarse y escuchar la palabra de Dios? Miles de personas, millones de personas quizás, ¿verdad? Para escuchar a Dios. Y son muchos los que se reúnen solo a escuchar. Pero aquí dice, no seas solamente un oidor de la palabra. Tienes que ser un hacedor de la palabra. Desde aquí ya empieza a confrontarnos, ¿verdad? Porque es muy cómodo. Es muy cómodo, sinceramente, venir y escuchar solamente. Pero hay un peligro. Hay mucho peligro en eso. Para empezar, dice Santiago, engañándoos a vosotros mismos. Eso es un autoengaño, es lo que dice. Si tú haces esto, si tienes la costumbre de hacer esto, de ir a la palabra, de congregarte, ir a la iglesia, escuchar, discipularte y escuchar, pero no hacer, te estás engañando a ti mismo. El resultado de escuchar y no obedecer es un autoengaño, como vemos aquí. Lo deja muy claro el texto. Y la palabra engañando significa razonar falsamente. Razonar falsamente. Y se refiere a la persona que se engaña a sí mismo con falsos razonamientos. Híjole, somos expertos en eso. Somos expertos, nuestra mente es experta en justificarnos, ¿verdad? O sea, en verdad esquivamos las balas, no esquivamos la espada del Espíritu y así como que, ay no, pero eso no es para mí, no, pero yo ya hice esto, no, pero yo, o sea, no quieres obedecer. Y te estás engañando con, como dice, te decía, falsos razonamientos. Empieza a poner tus razones por las cuales no obedeces a Dios. Fíjate que está hablando de personas que escuchan en el sentido de que están entendiendo. Que hay personas que también se reúnen y están aquí y están dormidas y no escuchan, ¿no? Piensan que por, ¿cómo se llama? ¿Osmosis? ¿O cómo se llama cuando te duermes y así piensas que vas a recibir la voz de Dios? O sea, no, están hablando de personas que están atentas, están escuchando, que están entendiendo, pero no están obedeciendo. ¿Sí lo ven? Muchos, en verdad, muchos son los que están en esta situación. Muchos.
Muchos. Muchos. No podría darte un porcentaje, pero si hago un cálculo, yo creo que por lo menos un 90% de los congregantes de una iglesia están así. Vienen a la iglesia, oyen la palabra, pero no la practican, no la viven, creyendo que eso es suficiente. Ya fui a la iglesia, ya escuché, ¿no? Creyendo que ellos están bien con Dios solamente porque han venido a escuchar la voz de Dios. Pero Santiago nos dice que eso es un autoengaño, te estás engañando, pensando que estás bien con Dios. Porque vienes, porque escuchas con atención, porque haces notas, porque estás de acuerdo, como te decía, hasta puedes decir, eso se oye muy lógico. De nada te va a servir. De nada te va a servir eso. Te estás engañando pensando que estás bien con el Señor. ¿Y qué crees? No es así. Ahorita lo vamos a ver al final. Te engañas a ti mismo. Pienso que a nadie le gusta ser engañado, ¿verdad? A nadie le gusta que lo estén engañando. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta que te engañen? No, o sea, a nadie le gusta ser engañado. Pero muchas veces vivimos engañándonos a nosotros mismos, como dice aquí Santiago. Y estamos conformes con eso, es lo peor. Estamos a gusto. Nos resignamos a vivir en un autoengaño. Pero Dios, nuestro Señor, no quiere que vivamos engañados. Y menos engañándonos a nosotros mismos. Necesitamos no solo conocer su verdad, necesitamos vivir en ella, practicarla, obedecerla. Te voy a poner un ejemplo. Digo ahorita, Santiago va a dar un ejemplo, pero te voy a poner un ejemplo. Tú puedes ir a un gimnasio, puedes tomar nota de los ejercicios, de la rutina, saber cuántas repeticiones, puedes saber todo eso, puedes estudiar, entender el propósito del ejercicio, por qué ese ejercicio en particular que está fortaleciendo, qué músculo, qué es lo que se busca. Puedes entender todo esto, puedes llegar a ser un experto, hasta puedes llegar a ser un entrenador físico. Pero si tú no haces los ejercicios, si no pones por obra todo ese conocimiento, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Exactamente, nada. No va a suceder nada. Tu cuerpo seguirá siendo el mismo. ¿Okay? No habrá ningún cambio en tu cuerpo. No habrá más músculo. No habrá menos grasa. ¿Estás de acuerdo? Es lo mismo. No importa cuántas Biblias compres. No importa cuántos libros tengas cristianos de teología, no importa cuántas Biblias de estudio tengas, no importa cuánto conocimiento. ¿Sí te das cuenta? Si tú no lo estás obedeciendo, no te va a servir de nada. Al contrario, es más peligroso. Te vas a engañar pensando que eres muy espiritual, ¿verdad? Que tu vida está bien delante del Señor. Es un autoengaño muy peligroso y que es muy común en la iglesia. Cuando Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, te muestra tus defectos, te muestra tus faltas, muestra tu pecado, empieza a mostrarte que no eres esa blanca palomita que piensas. Empieza a mostrarte que realmente eres un mentiroso, eres un codicioso, que eres una chismosa, que eres una metiche, que eres una persona envidiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Dime, ¿qué haces al respecto? ¿Qué haces al respecto? Eso es lo que está diciendo. Puedes verlo y puedes decir, no, ahora sí Dios me dio, no, ahora sí Dios tocó mi corazón, ahora sí, pero ¿qué haces con eso? Esto es lo que Santiago está exponiendo aquí. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Vas a seguir viviendo igual? ¿Como si nada hubiera pasado? ¿Engañándote a ti mismo? ¿Pensando que porque ya escuchaste es suficiente para ti? No te engañes. No te engañes. ¿Sabes? Déjame adelantarme un poquito. ¿Sabes qué va a pasar con los oidores olvidadizos? Déjame citar esto. Juan 12:48. Palabras de Jesús.
Palabras de Jesús, el Señor, ¿verdad? ¿Recuerdas que te hablaba? Es importante recordar esto que vimos en Santiago, esas dos cosas. Número uno, Santiago está hablando de religiosidad. Él quiere mostrarnos lo que es una verdadera religión, que confía en Dios, que vive por fe, ¿ok? Y dos, hay un Señor, ¿recuerdas? Somos esclavos, tenemos un amo, alguien que gobierna. Desde un principio les dije, esto es importante, lo vimos en Santiago presentándose como, no como el hermano del Señor Jesucristo, no como el líder de la iglesia de Jerusalén, sino como un esclavo del Señor Jesús, del Curios, del amo. Y necesitamos entender eso, quiénes somos. Porque si te das cuenta, a mí me gusta cómo lo dice Santiago, pero ser hacedores de la palabra. No dice, pero hagan, ¿verdad? Hagan la palabra. Dice, sean ¿qué? Hacedores. Es muy diferente. Es algo que somos. ¿Sí lo ven? Eso es lo que tenemos que ser, hacedores de la palabra. Eso es lo que tiene que caracterizarnos como creyentes en Jesucristo, como hijos de Dios, que hacemos la palabra, que vivimos de acuerdo a la palabra. Jesús dijo esto en Juan 12:48. Esto es lo que va a pasar al final con los oidores olvidadizos. Dice, el que me rechaza, porque ese es eso, es un rechazo. Tú puedes escuchar la palabra de Dios, como te decía, puedes entenderla, puedes estar de acuerdo, pero al no hacerla, al no vivirla, ¿qué crees que estás haciendo? Rechazando a Jesús, rechazando su palabra. O sea, al escucharla y estar de acuerdo, quiere decir que no, yo no la rechazo, yo la recibo. No, la está rechazando. ¿Cómo la recibimos? Con mansedumbre, con una disposición a renunciar a la inmundicia y la abundancia de malicia, ¿recuerdas? Entonces el problema es que no estás renunciando a eso y la estás rechazando porque abrazas más esto, otro. Jesús dijo eso, el que me rechaza y no recibe mis palabras, eso es rechazar a Jesús. No recibir sus palabras, tiene quien le juzgue. Eso al final, ¿sabes quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esa misma palabra en la cual estuviste de acuerdo y entendiste, pero no hiciste, te va a juzgar, es lo que dice Jesús. No nos engañemos. ¿Te das cuenta cómo si es un autoengaño pensar y decir, yo estoy bien así, yo escucho, me gusta, estoy de acuerdo, pero sales de aquí como si nada hubiera pasado? Es lo que dice a continuación, es el ejemplo que pone, versículo 23. Porque si alguno, está dando por hecho que había personas así, al decir alguno, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, ese es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Su rostro natural. Y creo que es importante entender en el contexto a que está refiriendo. Es un ejemplo que pone y es importante entender el uso y costumbres en ese momento de un espejo. ¿Okay? Porque el ejemplo que da es el versículo 23. ¿Ok? Es como un hombre que se considera un espejo su rostro natural, así de sencillo. El versículo 24 es la razón, la explicación de por qué dice esto. Déjame explicarlo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es lo que está juzgando Santiago, y a través de una ilustración nos explica cómo es que nos engañamos al ser tan solo oidores y no hacedores. Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces te decía, para poder entender mejor la ilustración de Santiago, debemos de entender cómo eran los espejos en ese tiempo. ¿Ok? Mira, los espejos de esa época, estamos hablando de hace 2000 años. 2000 años. ¿Ok? El espejo de esa época, o sea, no había vidrios. ¿Ok? El espejo en esa época eran totalmente diferentes a los espejos que usamos hoy en día. En ese entonces un espejo era un metal bien pulido. Algunos eran de plata, otros eran de estaño, ¿no? Eran objetos caros, ¿no? O sea, no era tan sencillo tener un espejo. Seguramente todos tenían alguno en casa, pero no era tan sencillo que uno tuviera un espejo. ¿Ok? El día de hoy puedes traer un espejo en tu bolsa, ¿estás de acuerdo? Las mujeres lo saben.
Algunos hombres muy vanidosos también. Entonces era un espejo, el espejo era un metal bien pulido, ¿no?, que no lograba reflejar una imagen tan clara como el día de hoy lo hacen los espejos. El día de hoy usamos espejos increíbles, espejos hasta con aumento, ¿verdad?, que permiten ver hasta los poros de la piel, increíble, ¿no? En ese entonces no era así. Déjame citar otro pasaje donde se usa esta palabra espejo. 1 Corintios 13, verso 12, el apóstol Pablo, solamente para que te das cuenta cómo describe Pablo un espejo de esa época. Dice 1 Corintios 13, 12, dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Se lo está hablando de nuestro presente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Pero lo que voy es cómo Pablo nos muestra un espejo. En ese entonces era algo oscuramente, no podías ver tan detalladamente como el día de hoy, ¿se dan cuenta? Entonces ese era un espejo, ¿no? Entonces un espejo no podía darte una imagen tan exacta, pero sobre todo, no era algo que podías llevar en todo momento, como te decía. No era algo tan común como el día de hoy puedes llevar en tu bolso, ¿ok? Hoy en día encontramos espejos por todos lados, ¿verdad? Por todos lados hay espejos. ¿Estás de acuerdo? Vas a un centro comercial y son puros espejos. Pero en ese entonces no era tan común tener un espejo cerca. ¿Ok? Por eso pone este ejemplo, y creo que es el sentido de la ilustración de Santiago, ¿no? Es ese hombre que considera un espejo su rostro natural. Pero ¿qué sucede? Pues lo ve como puede, lo alcanza a ver, sí alcanza a ver cierta imperfección, ciertas cosas, pero puede arreglarse, ¿no?, retocarse, pero se va y se olvida. ¿Por qué? Porque ya no tiene otro espejo para estarse viendo durante el día. O sea, a lo mejor le salió un barrito en la nariz, ¿no? Y dice, ay, me salió un barro, ya sabes, ¿no? Ni me lo toco porque… Y en el día ya no puede estarse viendo cómo está el barro. ¿Me explico? O sea, no tiene un espejo como para, ay, déjame ver, ¿no? El día de hoy ya está tu celular, pones la cámara y ya te puedes ver, ¿no? Algunos hacen también eso, ¿no? En ese entonces no era así, no era tan sencillo. Por eso da la explicación en el verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego, ¿qué pasa? Se olvida cómo era. O sea, puede pasar todo el día sin verse en un espejo. ¿Me explico? Y eso es lo que sucedía. Muchos toman este ejemplo como la palabra de Dios, como el espejo, como la palabra de Dios, ¿ok? Pero ese no es el sentido de la ilustración. Realmente no es el sentido de la ilustración. El sentido es cómo podemos olvidarnos, ¿no? O sea, como cuando alguien se ve en un espejo en esa época y se iba y ya se olvidaba porque ya no podía estarse viendo en un espejo todo el tiempo, ¿me explico? Ese sentido de la ilustración, ¿ok? Porque si pensamos en un espejo el día de hoy vas a decir, pues todo el tiempo te puedes ver en un espejo. Sí, en ese tiempo no era así. Por eso dice, porque él se considera a sí mismo. Y en el griego, el modo verbal de considerar esta palabra, este verbo, indica una acción que se ha concluido. O sea, es una persona que está atenta, la persona que se ha acercado al espejo, que considera lo que está viendo y concluye su observación. Se refiere a una persona que ha tomado su tiempo para poder examinarse. Por eso te decía, no está hablando de personas que están dormidas en la iglesia, está hablando de personas que pueden estar atentas y escuchando y entendiendo la palabra. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, hay más responsabilidad. ¿De qué? De actuar, de obedecer, de hacer la palabra. Entonces, por eso hablando, él se considera a sí mismo, puede estar ahí un buen rato examinándose y viéndose. Pero ¿qué va a suceder? Va a pasar esto. Se va a ir de ahí, no puede estar todo el tiempo en el espejo. Y luego olvida lo que era, cómo era. Y así eran. O sea, no importaba cuánto tiempo podías pasar mirándote y examinándote en un espejo, al final terminabas yéndote y olvidando cómo eras, hasta que pudieras estar nuevamente delante de un espejo. Así sucede con muchos creyentes. Así sucede con una persona que oye y olvida lo que Dios le ha mostrado. Toma la palabra como un espejo al que puede venir de vez en cuando, los domingos solamente. Y eso un día, uno sí y uno no. ¿Sí me explico? O sea, ahí de vez en cuando voy. Y se va y se olvida lo que Dios le ha hablado.
La palabra de Dios no debe ser como un espejo en la antigüedad, sino como un espejo el día de hoy realmente. Un espejo que pueda mostrarnos hasta los poros de la piel, ¿no? Como veíamos. Y no solo eso, un espejo que pueda permanecer en nosotros. O mejor dicho, en el que nosotros podamos permanecer. ¿Te das cuenta? El día de hoy tenemos la oportunidad de llevar nuestra Biblia a cualquier lado, ¿verdad? Piensa en ese entonces. En ese entonces no eran libros, eran pergaminos. Las escrituras eran pergaminos, no eran libros. Ya no existía la imprenta, ¿verdad? Eran pergaminos, escrituras. Eso no era algo que podías llevar fácilmente ahí cargando y, a ver, voy en el metro y voy a leer mi Biblia, ¿no? Bueno, ni metro había, obviamente. ¿No? Voy en el transporte y voy a leer mi Biblia. O sea, no, era muy difícil. Esa es la ilustración, pero no tienes que olvidarte. Lo mismo es para nosotros. Ahora bien, piensa en esto. Nosotros tenemos la gran bendición de poder traer la Biblia en todo momento. O sea, ya no estoy hablando es que de un libro, en tu celular. ¿Estás de acuerdo? Ahí está. Ahí está. O sea, traerla todo el tiempo contigo, pero no traerla ahí en el carro nada más como un amuleto, sino que para poder meditar y recordar y obedecer. Pero ni siquiera está hablando de eso. ¿Sabes qué está hablando? De que la traigas en tu corazón, de que seas obediente a ella, de que la estés obedeciendo. Entre más busques obedecer, más va a estar en tu corazón implantada, como dice el texto. ¿Sí se dan cuenta? Solita vas a hacer ese trabajo. O sea, los versículos van a estar ahí, créemelo. El Espíritu Santo va a estar obrando, va a estar recordando, te va a estar hablando, porque va a estar ahí la palabra de Dios. Pero si tú no lo obedeces, no va a suceder eso. La palabra de Dios tiene ese poder de examinar, ¿verdad? De examinar al hombre. Déjame recordar este versículo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Ahí lo vemos claramente. Para empezar es viva. Qué increíble. ¿Qué adjetivo calificativo le da? Está viva. Y es eficaz. Y por eso te lo mencioné anteriormente. Mucha gente puede llegar a ese punto y decir, pues bueno, ahí dice que es viva y eficaz, pero no es así, ¿eh? Para mí no fue eficaz. Si para ti es eficaz, que bueno, a mí no me resultó. ¿Por qué crees? ¿Porque Dios miente aquí cuando dice que es viva y eficaz? No, porque tú no fuiste oidor, ni siquiera probablemente, y mucho menos hacedor de la palabra. Por eso no resultó, por eso no tuvo éxito, porque no la recibiste, porque la rechazaste, ¿se dan cuenta? Ese es el punto. Esas personas que se atreven a decir, no, yo ya probé eso, yo ya probé leer la palabra, el cristianismo, ya probé eso y a mí no me resultó. No es que no tengan resultado, es que tú no la recibiste como tienes que recibirla. Esa es la realidad. Porque la Biblia es viva y eficaz. Y dice el texto, más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante. Una espada de dos filos corta de los dos lados, ¿verdad? Dice, más cortante que eso. Y penetra hasta partir el alma y las coyunturas. O sea, va hasta la raíz, hasta lo más profundo. Y los tuétanos, y discierne, tiene ese poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A poco no? Y te invitan a la iglesia, y vas y escuchas la predicación, el sermón, y la persona, y después de que termina el sermón, le empiezas a reclamar a la persona que te invitó, oye, ¿por qué le hablaste de mí al pastor? Oye, ¿por qué le contaste de mí? No, es Dios, es su palabra que es viva y eficaz, ¿te das cuenta? Y va a entrar hasta ahí, hasta tu corazón, y tiene ese poder. Si es un espejo que tiene un ultra aumento. O sea, no solamente te va a dejar ver los poros, va a entrar a tu corazón. ¿Te das cuenta? Y te va a exhibir, te va a decir, esto es lo que hay en tu corazón. Lo que tú no puedes ver, Dios lo puede ver, Dios lo ve.
Y Dios simplemente lo saca y te dice, esto está, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sí lo ven? Al vernos reflejados en la palabra podemos ver nuestras más minuciosas imperfecciones, pero debemos de actuar para corregirlas. Necesitamos ser hacedores. Necesitamos ser obedientes. Cuando dice el texto, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Perdón, el verso 23, cuando dice, considera un espejo su rostro natural, es muy interesante esa palabra natural. En el griego la palabra natural es génesis. Génesis. Es que tiene que ver eso. Se refiere al origen, ¿verdad? La palabra génesis habla del origen. Se traduce a veces como nacimiento. Cuando habla en Mateo la genealogía de Jesucristo, habla del génesis de Jesucristo, su origen. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarnos nuestra propia naturaleza, nuestro propio origen, quiénes somos en verdad, qué es lo que somos realmente. Dios no quiere que vivamos engañándonos creyendo que somos algo que no somos. Él a través de su verdad, su palabra, quiere revelarnos quiénes somos en realidad. Tiene esa capacidad. Y penetra hasta el corazón y discierne las intenciones, los pensamientos, las motivaciones del corazón. Otra palabra, otro pasaje que tiene ese sentido, y Pablo habla acerca de esto también como un espejo, pero fíjate lo que dice, quiero recordar ese pasaje, 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18, fíjate lo que Pablo dice, viene hablando de cómo los judíos aún tienen un velo que no les permite ver a Jesús, ¿ok? Ese velo que no les permite ver a Cristo revelado en la palabra. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros, todos todos, como quieras verlo, pero es muy claro, todos nosotros, ¿verdad? O nosotros todos, todos los creyentes, tenemos esta bendición y esta capacidad de ¿qué? De mirarnos a cara descubierta. Dice, mirando a cara descubierta, como un espejo. Cara descubierta es eso, ya no hay un velo. ¿Se dan cuenta? Ahora en Cristo tenemos Espíritu Santo, somos espirituales, y lo espiritual se discierne espiritualmente, dice 1 Corintios 2. O sea, ya no tenemos ese velo, el día de hoy ya cara descubierta, como en un espejo. Fíjate, como en un espejo, pone esa analogía, como en un espejo. Vemos qué cosa. Qué increíble, ya no está diciendo te ves a ti mismo. ¿Qué estás viendo? La gloria del Señor. Y es la palabra de Dios. A través de la Escritura, sí, vamos y podemos vernos, pero qué increíble, Pablo dice, pero también ves la gloria del Señor. Y ves quién es Dios, y ves su gloria, a cara descubierta, no como Moisés, o más bien como los israelitas que Moisés tiene que ponerse un velo para que esa gloria no los deslumbrara. A cara descubierta, ¿verdad? La gloria del Señor. Al hacer eso, ¿qué sucede? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Qué imagen? ¿Cuál es la imagen que estamos viendo en el espejo? La gloria del Señor. O sea, es increíble lo que Pablo dice aquí. O sea, somos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen. O sea, Dios te quiere hacer como Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Quiere que seamos como Él, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo obrando de esa manera. Es la manera en que actúa la palabra de Dios. Pero necesitamos hacer eso, venir a la palabra y dejar que la palabra nos muestre, nos enseñe, pero sobre todo que podamos obedecer lo que nos está mostrando. Y no dejarlo pasar. Poner atención y atender lo que nos está mostrando. Así es como tenemos que hacer. Para eso nos fue dada la palabra. Para examinarnos principalmente. Para eso es. O sea, nuevamente usando esa analogía de un espejo. Cuando miras a un espejo, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves en un espejo? Cuando miras a un espejo de frente, ¿qué ves? Pues te ves a ti, te ves tu rostro. ¿Estás de acuerdo?
Es lo que estás viendo. No estás viendo al que está a tu lado, ¿verdad? No, te miras a ti mismo. Pues así es como realmente funciona la palabra de Dios. No funciona para que estés viendo los errores y las faltas de los demás, sino para que veas tus propios errores y faltas. Para eso es. Más adelante Santiago dice, no se hagan muchos maestros de otros, ¿verdad? En ese sentido. O sea, estás viendo nada más, usas la Biblia para ver a los demás y los errores de los demás. Y puedes entender todo, pero no te exhibes, tú no vas a la palabra a ser un hacedor de ella. Dios nos ha dejado su palabra como un regalo, ¿te das cuenta? Ya lo vimos, Él es el dador de toda buena dádiva, ¿verdad? De todo don perfecto. Y qué buena dádiva Dios nos ha dado con su palabra. Para que no sigamos viendo en tinieblas. Pero es necesario que seamos no solamente oidores, sino hacedores. Es lo que nos dice el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí lo vemos. O sea, eso era lo que pasaba con aquel hombre que se miraba en el espejo y podía estar 1 hora en el espejo, pero tenía que irse y no iba a poder verse durante todo el día. Y llegaba a olvidarse de lo que había visto en el espejo. Después de unas horas ya se olvidaba que tenía un barrote en la nariz, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es lo que pasaba. Pero vemos este contraste. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la persona que con mucha atención mira lo que Dios le dice. Nuevamente, sabemos cómo cuando habla del verso 24, el que se considera a sí mismo, está hablando de un verbo que está examinando realmente, está viendo, pero aquí va más allá de eso, el que mira atentamente, es otro verbo. La frase mira atentamente realmente es una sola palabra en griego y quiere decir inclinarse a mirar. Es el verbo que se usa cuando Jesús resucita y están las mujeres ahí y se inclinan a ver la sepultura, ¿recuerdan? O sea, realmente es eso. O sea, estás atento, atentamente, puedes hacerlo atentamente, estás totalmente atento, viendo, o sea, estás haciendo un esfuerzo para poder ver. Inclinado, así como te inclinas a tu celular, ¿no? Y lo adoras así. ¿Se de cuenta? Estás clavado así. Eso es lo que está diciendo, más el que mira atentamente. Es mirar así con atención, o sea, atender lo que estás mirando. Esa es la diferencia, más el que mira atentamente. Y entonces la diferencia es eso, no solo es un espejo que vas a ver una vez al día, sino es algo en lo que puedes estar atento todo el tiempo. El que mira atentamente dice en la perfecta ley. Y me encanta cómo describe la palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Y lo primero que dice es la perfecta ley, en la perfecta ley. Y la palabra de Dios es perfecta. Toda ella es perfecta. Es lo que está diciendo aquí. Es perfecta. Yo sé que mucha gente dice, no, tiene errores. Tiene incongruencias. Esa es gente necia, realmente. Así es como Dios la describe, gente necia. Si tú ya vienes juzgando así la palabra de Dios, la palabra de Dios no tiene nada que aportarte, nada que darte. La estás rechazando, recíbela con mansedumbre. ¿Verdad? Ya lo vimos, con mansedumbre. Y cuando es así vas a poder mirarla atentamente y verla y considerarla como es la verdad absoluta. La verdad absoluta. Muchos filósofos se enfocaron en encontrar la verdad absoluta, ¿verdad? Y cuando alguien va a la palabra y dice, ¿es la verdad absoluta? Estás loco. Eso, pues, ya la encontré y me dice que estoy loco. O sea, no es porque yo lo diga o porque yo sea más sabio que ellos, es porque es la verdad. Así es la perfecta ley. Obviamente Santiago tiene en mente el Antiguo Testamento y el Salmo 19, ¿lo conoces? Salmo 19, ¿lo conoces? Léelo, lee la palabra de Dios.
Salmo 19 muestra lo que es la palabra de Dios. Y el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Te das cuenta? Convierte el alma, transforma el alma. Porque es perfecta, porque no tiene fallo. Y Santiago nos recuerda eso. El que mira atentamente en la perfecta ley no es un consejo más el que está recibiendo, como para ser un oidor y a ver, yo veo si lo pongo en práctica o no. Es la perfecta ley que puede transformarte y cambiarte y convertir tu alma. ¿Y por qué es perfecta? Pues simplemente porque procede de aquel que es perfecto. ¿Estás de acuerdo? Así de sencillo. El Sermón del Monte. Recuerda, Santiago tiene mucho que ver con el Sermón del Monte. Sermón del Monte. Y Sermón del Monte es Mateo 5:48. Jesús dijo esto, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos. ¿Recuerdas? ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Jesús no dijo nada más, a ver, háganle como puedan. No, aquí está la perfecta ley. Solo tienen que creer y actuar de acuerdo a esa fe. La perfecta ley dice, mira, estar atentos a la perfecta ley, pero aparte dice esto, la de la libertad. Como diciendo, no se confunda, no estoy hablando de otra ley, la de la libertad. La palabra de Dios, al ser perfecta, tiene el poder de dar libertad a los cautivos, obviamente. Está hablando de la esclavitud, ¿del qué? Pues del pecado. Como Jesús dijo en Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿recuerdan? Y dices, ay, yo lo había escuchado eso en un momento. Sí, es un eslogan que muchos usan, pero es la palabra de Dios. Y conocerás la verdad y la verdad es una persona, es Jesucristo. Y Él te va a hacer libre. Y el contexto, Jesús está hablando de la esclavitud del pecado, le está diciendo a los judíos, son esclavos del pecado, yo vine a darles libertad, pero necesitan permanecer en mi palabra, permanecer en mí y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, ¿recuerdas? Y es la palabra de la libertad, porque vino a eso, traer libertad a los cautivos. Porque los judíos, recuerda, Santiago está escribiendo a creyentes, pero con un contexto judío, con un trasfondo judío, ¿recuerdan? Israelitas que habían creído en Jesús, conocían la ley, conocían el Antiguo Testamento, estaban conociendo a Jesús. Pero ¿qué pasaba? Santiago dice la ley perfecta, pero es la de la libertad, recuerden eso. La ley, ellos podían confundir con la ley, simplemente la ley de Moisés, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero la ley de Moisés fue el medio que Dios proveyó para mostrar a la humanidad la esclavitud en la que nos encontramos, que es el pecado. Eso tiene el propósito, la ley, de mostrar que somos pecadores. Pero la ley de Moisés no podía llegar a darnos la libertad que necesitamos. Ese fue el error de los judíos. El pensar que, ok, entonces la voy a cumplir toda para entonces tener justificación. No se puede. No nos fue dado para cumplirla. La ley de Moisés no podía llegar a darnos esa libertad. Es el mensaje del Evangelio lo que nos ha dado libertad. ¿Estás de acuerdo? Es el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, Santiago se está refiriendo a toda la palabra de Dios, no solo a la ley de Moisés. Cuando habla de mirar atentamente la perfecta ley, la libertad, está hablando realmente del Evangelio. E implica todo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Esa es la perfecta ley, la libertad. Vivir en esa libertad. Dice entonces ahí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y, ¿qué cosa dice? Persevera. Subraya eso en tu Biblia. Este es el punto. Persevera en ella. Como no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la paz. Así es como se persevera en ella. Siendo hacedor, no solamente un oidor, y menos olvidadizo, sino un hacedor. Persevera en ella. Esta palabra tiene el sentido de ser permanente, quedarse en ella. No solo es mirar atentamente la palabra, también es permanecer en la palabra. ¿Se dan cuenta? Ese es el contraste de olvidarse. ¿Qué es lo que está diciendo? Ser un oidor olvidadizo. El contraste es permanecer, no recordarla, es permanecer. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántas veces Jesús no habló de permanecer? Juan 15. Permanece en mí, mis palabras en ustedes. ¿Verdad?
Permanecer en mi amor, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. Y es lo que vemos aquí, el que persevera en ella, el que permanece en ella. No debemos de tomar la palabra como un espejo en la antigüedad, como te decía, algo en que no podemos permanecer, no nos podemos llevar, no podemos tener todo el tiempo, sino como la palabra implantada, como vimos en el verso 21. La palabra que puede implantarse y podemos tenerla en nuestro corazón todo el tiempo, sin olvidarnos de ella. ¿Cómo? Practicándola. De esa manera la palabra permanece en nosotros y nosotros en ella siempre. No es mirarla y darte la media vuelta, olvidándote de ella, sino mirarla y permanecer en ella, llevándola a donde vayas. ¿Cómo? Obedeciendo, practicándola, haciéndola. Estos son los hacedores, como dice el texto. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Anteriormente se refirió a hacedores de la palabra, pero aquí dice ser hacedores de qué cosa. En ese versículo 25. De la obra. ¿No? Qué interesante. Santiago comienza a introducir un tema importante en la carta. La fe verdadera produce obras. Un tema del siguiente capítulo 2, importante. Y eso es el contexto, nos va a ayudar a entender a qué se refiere, porque ahí entra mucho en debate de que no, pero Santiago está diciendo lo contrario que enseñaba Pablo. No, entendiendo el contexto te das cuenta a qué se refiere. Y va por aquí. ¿No? ¿Qué está diciendo? La fe que realmente descansa y confía en la palabra de Dios se manifiesta en obras que la hacen visible. Es lo que va a empezar a decir. Se va a ver, ¿verdad? Perseveras en ella y eres un hacedor de la obra, o sea, de la palabra que te lleva a obrar por fe. ¿Qué sucede con esa persona? ¿Cuál es el resultado de esa persona? Lo vimos hace rato, el fin de las personas que oyen y olvidan, ¿verdad? Serán juzgados por la misma palabra. Pero ¿qué dice? Este será bienaventurado en lo que hace. Nuevamente aparece esta palabra griega Macario, ¿se acuerdan? Bienaventurado, que vimos en el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es la misma palabra. Será bienaventurado. ¿En qué? En lo que oye, ¿no? Es muy claro, ¿no? La bienaventuranza se encuentra en lo que hacemos, no en lo que oímos, no en lo que no hacemos, está en lo que hacemos. Se encuentra en vivir en obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo esto, anota esa cita por favor, Juan 13, 17. Juan 13, 17. Jesús les acaba de dar una buena lección a sus discípulos cuando lava sus pies. ¿Recuerdan cuando lava los pies de los discípulos? Y les dice eso, ¿no? Ustedes me llaman maestro y lo soy, ¿verdad? Jesús dice, pues esta es la enseñanza. Tienen que servirse unos a otros de esta manera. Pero ve lo que dice en el verso 17, Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, o sea, si las saben, si ya las entendieron, si ya las oyeron, ya entendieron, si saben esas cosas, bienaventurados serán, ¿qué cosa? Si las hacen, ¿te das cuenta? No si las entienden. Muchos en su gracia, en la gracia del Señor, muchos son los que han podido entender el mensaje del Evangelio, podido entender la palabra de Dios. Dios les ha dado revelación y pueden entenderla y es una gracia de parte de Dios. Ni siquiera eso viene de nosotros, es Dios en su gracia revelando su verdad. Muchos son los que reciben eso y la entienden, pero pocos son los que la hacen. Y la bienaventuranza está en eso. Jesús lo dijo, bienaventurados seréis si las haces, si las hicieres, no si las entiendes, no si estás de acuerdo. Si vives de acuerdo a eso. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser bienaventurados, ¿verdad? Más que dichosos. ¿No es así? ¿No quieres eso, ese bien para ti, para tu familia, para tus hijos? Aquí está, Dios te está hablando, Dios está diciendo, aquí está la bienaventuranza. La bienaventuranza de un hijo de Dios está en conocer y practicar la palabra de Dios. Y no es un mensaje nuevo aquí en Santiago.
Salmo 1. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores andado, ni en sillas que no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y es su delicia. ¿Te das cuenta? Esa es la bienaventuranza, aquel que medita y obra será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da sus frutos a su tiempo y su hoja no cae. ¿Recuerdas eso? Es el mensaje. Acompáñame a Lucas 6. Esta porción de Lucas 6 es el Sermón del Monte en Lucas. Y quiero ver cómo lo describe Lucas. Ahorita vamos a ver también Mateo. Pero fíjate lo que dice Lucas. Más bien lo que dijo Jesús, que está escrito en Lucas. Dice Lucas 6:46. Pregunta Jesús. Y esto es al final del Sermón del Monte. O sea, en Mateo lo vamos a ver, son 3 capítulos, 5, 6 y 7, abarca todo ese sermón. Y Jesús termina así. ¿Por qué me llamas, Señor, Señor? Y no haces ¿qué cosa? Lo que yo digo. ¿Por qué me dices Señor, Señor y eres un oidor olvidadizo y no haces la palabra? ¿Te das cuenta? ¿Por qué me dices que soy tu Señor? O sea, ¿qué está diciendo? O sea, ¿quieres saber si realmente soy tu Señor? Es obedecer lo que te estoy pidiendo. La palabra Señor, quiero recordarla, como vimos en Santiago. Es la misma palabra con Santiago, dice, soy esclavo del Señor Jesucristo. La palabra Señor es kurios, está hablando del amo, ¿ok? En la Septuaginta se traducía kurios cuando aparecía. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, ¿ok? Esa es la Septuaginta, aproximadamente 200 años antes de que viniera Jesús. Que el griego ya estaba siendo la lengua gobernante en ese momento, entonces lo que hicieron es traducir el Antiguo Testamento, que era hebreo, al griego. Y los traductores tradujeron la palabra Jehová como kurios. Por eso en algunas Biblias, por ejemplo en la NBI, no vas a ver la palabra Jehová, vas a ver la palabra el Señor. ¿Te has dado cuenta de eso? En el Antiguo Testamento, ¿cómo aparece el Señor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Con la traducción dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque está usando ese nombre de Jehová. Esto es importante entenderlo, porque la palabra kurios está hablando de Jehová, Él es el Señor, ¿estás de acuerdo? O sea, un judío entendía perfectamente a qué se refería. O sea, Jesús es el Señor, sí, Jesús es Jehová, Él es el amo y Señor. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? O sea, es incongruente. Si soy el amo, tú eres un esclavo, esa es la realidad. Esa es la relación de la que está hablando, un amo y un esclavo. Y si tú me dices, tú eres mi amo, mi Señor, es que tú eres mi esclavo. Y un esclavo se caracteriza por hacer lo que el amo le dice, no por lo que el esclavo quiere, ¿estás de acuerdo? Y eso es lo que está diciendo aquí. No seas incongruente. ¿Por qué andas diciendo que soy tu Señor y eres un oidor olvidadizo y no haces lo que te pido? Fíjate lo que dice el verso 47. Todo aquel que viene a mí, qué interesante, viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué cosa? Y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Ahora quiero que me acompañes a Mateo. Mateo capítulo 7. Dices, ¿y qué sigue? Ahorita lo vamos a ver en Mateo. Quiero que lo vamos a Mateo. Fíjate lo que dice Mateo 7, verso 21. Esta es la misma porción, pero es, desde el ángulo de Mateo, ¿ok? Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo lo expone más fuerte, ¿no? O sea, la pregunta de Lucas es, no seas incongruente. Pero Mateo dice, no creas, te estás engañando, ¿verdad? A ti mismo te estás engañando pensando que la vas a librar.
Es lo que Mateo está exponiendo, lo que Jesús dijo. No todo el que me diga Señor, Señor, no porque decir que Jesús es el Señor y es tu Señor, ya entraste al reino de los cielos, que dice Jesús. Sino el que, ¿qué cosa? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacedor. ¿Hacedor de qué? De la voluntad de Dios, de la palabra de Dios exactamente. ¿Se dan cuenta? Toda la relación que tiene Santiago con el Sermón del Monte. Fíjate lo que dice, no termina ahí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En aquel día, ¿cuándo? El día del juicio, el día que lleguen delante del Señor. Muchos van a decir, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. ¿Y cuántos usan el nombre de Dios en falso el día de hoy? Así de sencillo. Y en tu nombre, y en tu nombre. O sea, todo esto lo hicimos para ti, Señor. Y entonces les declararé, verso 23, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de qué. ¿Te das cuenta que todo está en lo que hayas hecho? No, así. No te engañes. Yo no voy a juzgar tu salvación, esa no es mi tarea. Mi tarea es exhortarte, animarte a confiar realmente y ver que eres un creyente real. Porque al final solamente Jesús va a juzgar eso. Y si está escrito es porque va a suceder. Va a llegar gente que va a decir, yo hice eso en tu nombre, yo planté una iglesia en tu nombre, yo tuve un ministerio exitoso en tu nombre. Sí, ¿y cuándo obedeciste? Solamente oías, pero nunca hacías lo que te pedía. ¿Sabes qué hacías? La maldad de tu corazón. Nunca dispusiste tu corazón a renunciar a toda inmundicia y abundancia de malicia. Nunca tuviste la mansedumbre para recibir mi palabra y se implantara en tu corazón. ¿Sí lo ven? Es lo que está diciendo aquí. De ahí ya no va a haber vuelta atrás. Ahí no vas a poder decir, bueno, ya voy a obedecer, Señor. Ya no, ya es tarde. Es tarde. Cualquiera pues, verso 24, número 1, oye esas palabras y ¿qué cosa? Y las hace. Ahí vamos a retomar lo de Lucas. El que oye y las hace, lo que Santiago nos está pidiendo, le compararé a un hombre prudente. Un hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, firme, sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasa? Y no cayó, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado será en lo que hace. Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quieres fundar tu vida sobre la roca? Sé un hacedor de la palabra. Es lo que nos dice aquí. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que, ¿qué cosa? Me oye. Los dos oyen. Los dos ponen atención. Están entendiendo. Pero el que me oye esas palabras, ¿y qué pasa? Y no las hace. Oidor olvidadizo. Le compararé a un hombre insensato. ¿Qué insensatez? ¿Te das cuenta? Para Dios es insensatez que vengas, escuches, entiendas, estés de acuerdo, pero no vivas de acuerdo a la palabra. Es una insensatez, dice el Señor. Es una estupidez. Qué insensato. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Te imaginas eso? Sobre la arena. ¿Y qué crees que pasa? Descendieron las mismas cosas, lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso es lo que va a pasar. El Señor quiere sacudir nuestras vidas. Y oro por eso, oro para que Dios sacuda mi vida con su palabra, una vez más. Que nos lleve no solo a ser oidores, entendiendo, sino ser hacedores. Porque si no vamos a caer en esa religiosidad de la que Santiago precisamente está recriminando aquí. La verdadera religión consiste en la doctrina, pero también en la obediencia a esa doctrina, en la práctica. Podemos
O sea, hasta jactarnos de pertenecer a una iglesia con sana doctrina. Y realmente hasta echamos competencias con otros cristianos. No, pero nosotros sí leemos verso a verso, ¿no? Capítulo a capítulo. Y puedes jactarte de eso, pero esa jactancia es vana si nuestra práctica no es sana. ¿Me explico? Puedes tener sana doctrina, pero tu práctica no ser sana. Una sana doctrina se ve realmente en una práctica sana. Así es como debe de verse. ¿Cómo estás viviendo? ¿Sí se dan cuenta? Tener una sana doctrina es una bendición, pero no es una garantía. Eso pasa con los oidores olvidadizos, tienes que hacerla. El propósito de la enseñanza bíblica es vidas piadosas, vidas transformadas. De nada sirve que tengamos una doctrina sana si no la obedecemos, porque el resultado final es una vida religiosamente vacía. Es lo que está pasando con esos lectores, destinatarios. Es lo que pasa mucho en la iglesia el día de hoy. Y no estoy diciendo que la doctrina no es importante, claro que es importante, muy importante, pero igual de importante es nuestra obediencia a la palabra del Señor. Y eso es lo que Santiago ha expuesto en su carta para nosotros hoy. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Dios quiere que salgamos de aquí con la palabra en nuestro corazón. ¿Sí lo ven? Que la palabra esté implantada, pero nuevamente necesitas tener ese deseo y esa disposición de abandonar todo lo que Dios te muestre que está mal, toda la inmundicia, la abundancia de malicia. Con un corazón manso y humilde, dejar que Él te limpie con su palabra. ¿Cómo? No solo al escucharla, a entenderla, sino a obedecerla, a practicarla. Esa es la verdadera fe. Confiar en lo que Dios dice. Ha sido muy claro lo que vimos hoy, ¿verdad? Es lo que nos toca hacer, responder a esto. Vamos a orar. Señor, Padre, vimos hoy que tu palabra es viva y eficaz. Y es viva y eficaz para todos, para todos. Pero es necesario, Señor, que respondamos a ella. Es necesario que por fe obedezcamos tu palabra. Señor, ayúdanos a salir de esa religiosidad en la que vivimos. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, no solo a oírla y estar conformes con eso y entenderla y pensar que con eso es suficiente. No es suficiente, no es nada suficiente. Necesitamos, Señor, ser obedientes a ella, ser hacedores de tu palabra, ser. Nos hablas de eso, ser. Hombres y mujeres que se destaquen por un estilo de vida que obedece tu palabra. Señor, necesitamos eso. No queremos seguir engañándonos a nosotros mismos, Señor. Señor, dispón nuestro corazón a obedecer tu palabra. Señor, haz lo que tengas que hacer para que nuestro corazón responda a ella, Señor, en obediencia a ti, Señor. No solo porque eso es lo correcto, sino porque hay una bendición en eso. Bienaventurados seremos en todo lo que hagamos. Esa es la promesa que tenemos aquí, Señor. Yo sé que a veces no parece eso, Señor. Cuando nos toca obedecer lo que tú nos has hablado, Señor, pensamos que no nos va a ir bien. Y sí, quizás en el mundo no nos vaya bien y nos metes en alguna prueba, pero somos bienaventurados, Señor. Eso dice tu palabra. Ayúdanos a valorarlo de esta manera, Señor. Y poder vivir vidas, Señor, que te honren, que te agraden, que te glorifiquen. Vidas realmente piadosas. Por favor, Señor, yo sé que esa obra es parte, Señor, de lo que tu Espíritu Santo hace en nosotros. Y te pido eso, Señor. Tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a todo lo que tú nos hablas y enseñas. Ayúdanos a verte, Señor, pero también
a poder con convicción tenerte como nuestro Señor. Tú eres el Señor, no somos esclavos. Tú eres quien dirige, quien manda, quien gobierna, Señor. Ayúdanos a verte de esa manera siempre, Señor, obedeciendo tu palabra en todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias nuevamente por ella, por tu palabra que nos has dejado escrito tu voluntad, y de hoy podemos tener esa luz que tanto necesitamos en este mundo de tinieblas, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Jesús, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.